Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles, esta es una Thunbergia alata. La llaman Susana de ojos negros, ojitos negros, ojos de poeta, tiene varios nombres. Es una planta muy hermosa, pero el problema es que es increíblemente invasiva. Aquí tengo unas palmeras y es un sector que estoy en proceso de arreglar. Lo estoy arreglando para hacer cambios. Y miren, cayó una semillita de algún pajarito o algo, o la semilla la trajo el viento y se descontroló. O sea, es una planta hermosa, pero el problema es que es invasiva y en cuestión de tiempo se va. Miren cómo va ahí. Y la cuestión es que, por ejemplo, tengo que moverla porque aquí hay una palmera. Entonces ya se aprovechó de esta, cayó encima de esta, entonces aquí en cuestión de tiempo la dejo así, termina ahogando a esta palmera y aquí se fue para acá y aquí viene para acá. O sea, estas son invasivas y hay que tener mucho cuidado con ellas porque pueden ocasionar bastante daño. Aunque miren cómo se ven las florecitas. Entonces estas son de esas plantas que tenemos que guiar para que no pierdan el control. Estas, como es un sector que les menciono que voy a arreglar, que estoy arreglando mejor dicho, entonces dejé que se fuera porque esta en su momento tendré que quitarla, pero me quedaré con unos esquejitos para acomodarla en otro lado. Pero les quería comentar esto, o sea que la belleza también puede ocasionar daño. Se pierde completamente el control, así como esta planta que está en la pared. Podríamos colocar esta. De hecho, eso es lo que quiere mi esposa, que en vez de esta planta que viene de un vecino, coloquemos esta, la Susana de ojitos negros. Pero como les digo, así pasa con todas estas bellezas. Son invasivas. De hecho, en otros lugares las toman como plagas, pero es imposible no enamorarse de ellas. Y la cuestión a lo que me refiero, y con esto termino este video, es que tiene que haber un control. Por eso la naturaleza tiene sus plantas, sus animalitos, y tiene alguien que las controle para que no suceda este desorden. Miren cómo va aquí. Ya sea hongo, insectos o algún otro animal, algún herbívoro que se las coma, pero así se ve. Entonces, la Susana de ojos negros es muy invasiva. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido, amigos, más adelante. Hasta luego.